Hola chicos, acá estamos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con esta actividad de los sonidos de la J, ¿sí? Ja, je, ji, jo, ju. Vamos a ir a la plataforma. Nosotros ya estamos en el proyecto de siempre, ¿sí? Puedo mucho más. Y vamos a ir acá, miren, ustedes ya escucharon este videito, ¿sí? Los sonidos de la J, primera parte. Y vamos a ir después a este. Miren quién está acá. ¡Ja! ¡Qué grande, A ver. Ya se dio comenzar. Ahí está. El monosílabo, ¿sí? A ver, lo adelantamos un poquito. Un mono que habla. ¿Sabes leerlo? No. Es muy fácil. A ver. Bueno. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Muy bien. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra J si la unimos con las 5 vocales. Bueno, ahí se los dejo. Ustedes sigan escuchando ahí, escúchenlo muchas veces, que son muy lindos y nos ayudan un montón, ¿sí? Bueno, después de ver ese, vamos a ir acá, este ejercicio, miren. Ah, bueno, también ustedes han hecho este tipo de ejercicios. Vamos a hacer un clic acá en continuar la previsualización anterior y nos va a aparecer esto. La letra J, que se hace así, se puede hacer con el puntito o sin el puntito. Y acá vemos distintas cosas, ¿sí? Una jaula, un jaguar, una jarra, una jirafa, jugo, juguete y una joya, ¿sí? Acá abajo están las palabritas que son los nombres de esas imágenes que estamos viendo, ¿sí? Entonces ustedes ya saben, ¿no? Hay que colocar cada palabrita con su imagen, ¿sí? Y después, una vez que la colocaron, me sacan una fotito y me la mandan, ¿sí? Bueno, esta sería la segunda actividad que ya estamos acostumbrados, pero nos ayuda a ir memorizando y grabando también los sonidos de la J acompañada de las distintas vocales en distintas palabras, ¿sí? Bueno, vamos a ver después de esta actividad. Yo les voy a mostrar una que es esta, miren. Dice, practicamos la lectura de palabras, ¿sí? Estas van a ver ustedes muchas palabras con J, ¿sí? Esto vamos a hacer así. Guardar imagen como y la vamos a guardar en nuestra compu. Practicamos la J, ¿sí? Yo ahora voy a minimizar. Acá no vamos a hacer ninguna actividad. Acá, ¿sí? No hay que presentar nada. Esta actividad solamente es para que practiquemos, ¿sí? Acá la tengo yo. A ver, la voy a agrandar ahí. Ahí la estoy agrandando, ¿ven? Y lo voy a agrandar un poquito más. ¿Sí? Es para que practiquemos las palabras. Bien. Por ejemplo, esta. Ahí se me armó este cartel. Pájaros. Abejas. Conejo. Todo está en minúscula de imprenta. ¿Sí? Lo vamos a ir aprendiendo de a poquito. Jabalí, jabalíes, jardín, jugoso, juego, trajo. Esta les va a resultar más dificultad porque nosotros no hemos visto estos grupitos, ¿sí? Son grupitos que se ven más adelante, en segundo, por ahí. Pero ya al aparecer las podemos ir practicando. Podemos preguntarle a alguien que esté con nosotros, ¿sí? Hojas, esta es una H, no es una N, parece una H, no suena. Jabón, jarra, jaula. A ver, vamos a ver la segunda columna. Juguería, jabonera, Alejandra, japonesa. Wow, vamos a ver. Ahí. Jirafina. No sé qué es. Jirafón, tampoco sé lo que es. Pajarito, anaranjado,
juguetería. Un poquito más. Juguetón, acá, juguetón. Ejercicios, acá la C con la I suena como si fuera una S, ¿sí? Paisaje salvaje. ¡Wow! Y vamos a ver, me parece que hay una lista más y seguimos, miren. Juan, Julio, jefe, japonés, rojo, joyas, J, viaje, jugos, dibujo, tejado, jinete y ojos. ¡Wow! Buenísimo. Ustedes saben que uno aprende un montón si uno practica, hay que practicar, ¿sí? Ahí ya practicamos velocidad y nos va a salir muy bien, ¿sí? Bueno, recuerden, acá no hay que hacer nada, ¿sí? En este ejercicio, chicos, es solamente practicar, ¿sí? Practicar lectura, lo que vemos, cómo lo decimos, ¿sí? Bueno, y les voy a mostrar ahora en el cuadernito que vamos a hacer, ¿sí? Esperen un segundito, lo paso para atrás, les voy a mostrar. Miren en el cuaderno. En el cuaderno vamos a poner así. Lunes 19 de octubre, la letra J. Y vamos a poner los sonidos como siempre lo hacemos, ¿sí? Ja, je, ji, jo, ju. O casi siempre. Jarra, jefe, jinete, joroba, juguete. Las sílabas estas pónganla con color, ¿sí? Y después abajo dice, escribo 10 palabras con J. Acá yo les puse, dividí la hoja en la mitad, puse 5 de un lado y las 5 del otro, ¿sí? Bueno, y escriban 10 palabritas con alguno de los sonidos ja, je, ji, jo, ju. Se pueden repetir y pueden también ver palabritas de la lista que yo recién les mostraba, ¿sí? Esto lo tienen, esta actividad la tienen acá, donde dice actividad del cuaderno, ¿sí? Que yo siempre les pongo para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿ok? Bueno, chicos, y esta sería la actividad de hoy respecto a lengua y los sonidos de la J. Chao.